Indicadores de salud. Uno de los avances recientes más importantes en el país es el descenso de la mortalidad en todos los grupos de edad. En la década de 1930, 1 de cada 5 niños moría antes de cumplir el primer año de vida, y la mitad de los hombres adultos morían antes de los 35 años. Actualmente, el 97% de los recién nacidos alcanza su primer aniversario y la mayoría de los hombres puede aspirar a vivir 75 años o más. Por lo que se refiere a las mujeres, en 1930 la mitad moría antes de cumplir 38 años de edad. Hoy, al comenzar el siglo XXI, la mayoría puede aspirar a vivir casi 80 años. Como resultado de la caída de la mortalidad, la esperanza de vida al nacer se incrementó de manera muy consistente durante la segunda mitad del siglo XX. La mortalidad general también se modificó. En 1950, casi la mitad de las muertes ocurrieron en la población menor de 5 años y solo el 15% en mayores de 65. En el año 2000, en cambio, 50% de las defunciones ocurrieron en mayores de 65 años y solo el 8.7% en menores de 5 años. Las principales causas de muerte también cambiaron. Las enfermedades transmisibles y los padecimientos ligados a la reproducción que ocupaban los primeros sitios en el cuadro de causas de mortalidad han sido desplazados por las enfermedades no transmisibles y las lesiones. Entre 1950 y 2000, el porcentaje de defunciones debido a infecciones intestinales disminuyó 14 veces, mientras que las muertes por enfermedades del corazón cuadruplicaron su participación. Hasta hace poco, las evaluaciones de las condiciones de salud de una población se basaban exclusivamente en los daños de mortalidad. Sin embargo, una cantidad importante de los daños a la salud no se traducen en muerte, sino en discapacidad. En un intento por incorporar a las evaluaciones epidemiológicas tanto las muertes como la esperanza de vida a nacer en México, la OMS propuso la utilización de 2 indicadores relativamente nuevos. El primero es la esperanza de vida saludable. Esta va a medir el número de años en buena salud que en promedio una persona puede esperar vivir en sociedad determinada. El segundo indicador, los años de vida saludable, evalúan la merma en salud que resulta de sumar los años perdidos por la muerte prematura con los años vividos con discapacidad. Así, este indicador facilita la presentación de la información sobre las principales necesidades de salud que incluyen las causas de enfermedad, las causas de muerte y factores de riesgo. Los mexicanos tenían una esperanza de vida general de 74 años y una esperanza de vida saludable de 64. Con esto, se puede concluir que los mexicanos pierden en promedio 10 años de vida saludable como resultado de alguna discapacidad. En nuestro país, se pierden más años de vida saludable en las áreas rurales que en las urbanas, lo que agrava la baja expectativa de vida que puede alcanzarse en regiones pobres. El análisis de los años de vida saludable indica que las principales pérdidas se deben a las enfermedades no transmisibles y las lesiones, aunque los daños producidos por las afecciones perinatales, las infecciones respiratorias, la cirrosis y la desnutrición siguen jugando un papel importante. Dentro de las principales causas de pérdida de años de vida saludable en México en el año 2000, en primer lugar tenemos las afecciones perinatales con el 7.7%, seguido por la diabetes mellitus con 5.8% y algunas otras enfermedades como el EBC, que representa el 2.9%, las demencias 1.7%. Las discapacidades son el producto de enfermedades o lesiones, pero también son el resultado de los avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento. La esperanza de vida se ha alargado considerablemente y una de las consecuencias ha sido el incremento de condiciones discapacitantes. Las discapacidades son causa de desajuste psicosocial, desintegración familiar, analfabetismo, desempleo y mendicidad. Las personas con discapacidad sufren falta de equidad en la distribución de recursos. Las personas con discapacidad enfrentan gastos catastróficos con frecuencia.
Las enfermedades y accidentes graves generan gastos mayores y secuelas que requieren de rehabilitación de largo plazo, además de prótesis, órtesis, silla de ruedas y ayuda técnica de alto costo. Para poder atender a esta población de manera integral, es necesario promover acciones multisectoriales en colaboración con el sector privado y la sociedad civil. Estas acciones deben dirigirse a prevenir, tratar, limitar y rehabilitar las discapacidades, ampliar la infraestructura pública destinada a facilitar la movilización y la atención de las necesidades especiales de los discapacitados, promover y facilitar la reincorporación de la persona a la vida social y laboral. Aunque son muy útiles, los niveles promedio de salud no bastan para medir el rendimiento de un sistema. Para esto, es necesario analizar también la distribución de las condiciones de salud. En este rubro, el panorama de México deja mucho que desear. De hecho, uno de los rasgos distintivos de nuestras condiciones de salud es su desigualdad. Mientras que los daños a la salud en las regiones y grupos de mayores ingresos del país tienen un perfil similar al de algunos países europeos, en las regiones y grupos sociales empobrecidos, el cuadro es el de un país de escaso desarrollo. La mortalidad en menores de 5 años sigue siendo un indicador muy sensible a las desigualdades sociales. Las principales causas de mortalidad general en México en el año 2000 nos dice que en primer lugar son las enfermedades del corazón con el 15.6% de incidencia, seguida por tumores malignos, diabetes mellitus, accidentes, entre otros. En las mujeres, este fenómeno es todavía más dramático, pues en el mismo periodo la mortalidad aumentó 5% en el medio rural y disminuyó el 12% en el medio urbano. Los principales indicadores de salud muestran un rezago importante en las personas más pobres, la población no asegurada, la que vive en los estados del sur y sobre todo los habitantes de municipios altamente marginados. Entre los pobres hay también los más pobres, que presentan las peores cifras, los 63 grupos indígenas que son también del país. Uno de los desafíos que enfrenta nuestro sistema de salud es reducir esta brecha, llevar la mortalidad de los niños indígenas a los niveles nacionales, abatir la desnutrición que padecen y acabar para siempre con las muertes maternas. Por lo que se refiere a la infraestructura en salud, en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por poner al alcance de los grupos indígenas mayores recursos. En 1991 existían 537 unidades médicas de primer nivel y 4 de segundo nivel en las comunidades mayoritariamente indígenas. En 1997, estas cifras se elevaron a 2.095 y 31 respectivamente. Aún así, todavía existe un déficit importante en ciertos rubros. Lo mismo sucede con las camas sensables. La cifra nacional es de 0.97 por cada 10.000 habitantes contra 0.07, 0.11 y 0.19 en las zonas indígenas de Oaxaca, Veracruz y Puebla respectivamente. Para combatir estas inequidades en salud, el gobierno ha implantado diversos programas destinados a beneficiar de manera prioritaria a estas personas. Destacan el Programa de Ampliación de Cobertura, PAC, y el Programa de Educación, Salud y Alimentación, el Progresa. Además del Programa IMSS Solidaridad, este último cubre de manera regular al 30% de la población indígena, que es alrededor de 3 millones de personas. De la población total de Estados Unidos, cerca del 11.4% son personas de origen latinoamericano. En Estados Unidos residen más de 24 millones de personas de origen mexicano, 8 millones de las cuales nacieron en México. Esta población representa poco más del 70% de la población de origen latinoamericano. Las remesas enviadas por los migrantes mexicanos, residentes temporales o permanentes, constituyen la segunda fuente de divisas de la economía mexicana, más de 7,000 millones de dólares anuales. A pesar de su enorme importancia, las necesidades de salud de esta población se han atendido muy poco. Se calcula que solo el 46% cuenta con seguro de salud, en contraste con el 86% de la población blanca.
Algunos grupos específicos presentan problemas todavía más graves. Un estudio reciente sobre trabajadores agrícolas en California, de los cuales 90% nacieron en México, mostró que el 70% carecen de seguro de salud. Ese mismo estudio indica que casi 20% de los hombres presentan entre 2 y 3 factores de riesgo relacionados con enfermedades crónicas, colesterol alto, hipertensión u obesidad. La mayor parte de los migrantes dejan a la familia en su lugar de origen, sin ningún tipo de seguro de salud. Las excepciones son quienes se incorporan a los esquemas alternativos de seguridad social que ofrece el IMSS a través del seguro de salud para la familia o el que ofrece a los trabajadores mexicanos en el extranjero. Dentro de las actividades prioritarias en este sentido destacan las siguientes: un diagnóstico integral de las necesidades de salud de la población binacional de origen mexicano, un diagnóstico de la cobertura de servicios de salud de esta población y de sus familias, y el diseño de alternativas de seguros de salud con la participación tanto de las agencias públicas como de agencias privadas de ambos países interesadas en atender a esta población.